Arabia Saudita, situada en el corazón del Medio Oriente, ocupa una posición estratégica, no solo por su riqueza petrolera, sino también por su creciente influencia militar. En efecto, desde hace varias décadas, el reino invierte masivamente en la modernización de su ejército, posicionándose como una de las fuerzas militares más poderosas de la región. Pero, ¿qué representa realmente esta potencia militar? ¿Y cuáles son sus objetivos, sus capacidades y su papel? Eso es lo que te proponemos descubrir en este video. ¡Vamos allá! Arabia Saudita, fundada en 1932 por Abdelaziz ibn Saud, se convirtió en un actor central en Medio Oriente gracias a su posición geográfica, estratégica y sus vastas reservas petroleras. La fundación del reino marcó la unificación de varias tribus y territorios, especialmente con la conquista de Hiyaz, incluyendo las ciudades santas de la Meca y Medina. Desde entonces, el país funciona bajo un régimen de monarquía absoluta, donde la familia de Real Saud controla todos los aspectos de la política, respaldada por el wahabismo como doctrina religiosa. El wahabismo es un movimiento religioso islámico fundado en el siglo XVIII por Muhammad ibn Abd al-Wahhab en Arabia Saudita. Promueve un retorno estricto a las enseñanzas originales del Islam, rechazando las innovaciones y las prácticas que se han desarrollado después de los primeros siglos del Islam. Este movimiento religioso es a menudo criticado por su interpretación rígida y literal de los textos religiosos, así como por su intolerancia hacia otras corrientes del Islam y otras religiones. Volviendo a Arabia Saudita, en los últimos años, el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, alias MBS, ha marcado una transición importante, con importantes reformas socioeconómicas bajo el programa Visión 2030. Esta iniciativa busca diversificar la economía, reducir la dependencia del petróleo y modernizar la sociedad. Te hablaremos un poco más de ello más adelante en este video. En el plano geopolítico, Arabia Saudita juega un papel mayor en el Medio Oriente y más allá. Su influencia se basa ampliamente en sus recursos energéticos y su papel clave dentro de la OPEP, lo que le permite influir en los mercados petroleros mundiales. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, alias la OPEP, es una organización intergubernamental fundada en 1960. Su objetivo principal es coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y garantizar la estabilización de los mercados petroleros, con el fin de asegurar un abastecimiento eficiente y económico del petróleo de los consumidores. También busca garantizar un ingreso estable a los productores y un retorno equitativo para las inversiones en la industria petrolera. Los países miembros de la OPEP son principalmente países productores de petróleo en África, Medio Oriente y América Latina. Entre los miembros fundadores figuran Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Irán y Venezuela. Hoy en día, la OPEP juega un papel crucial en la economía mundial para influir en los precios del petróleo y regular la oferta mundial de este recurso vital. Sin embargo, el reino también está involucrado en una rivalidad de larga data con Irán. Una confrontación que va más allá de los simples intereses geopolíticos para excluir cuestiones religiosas, enfrentando a sunitas y chiitas. Esta rivalidad se expresa particularmente a través de conflictos de delegación, como en Yemen, Siria, Irak y Líbano. Por otra parte, Arabia Saudita mantiene alianzas estratégicas con Estados Unidos y otras potencias occidentales, aunque estas relaciones a veces se ven puestas a prueba por cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la evolución de los intereses geopolíticos estadounidenses. A nivel regional, el reino se posiciona como líder del mundo sunita y juega un papel central dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, alias CCG. Es una organización regional fundada en 1981, cuyo objetivo es reforzar la cooperación económica, política y militar entre los países miembros. Los miembros del CSG son países del Medio Oriente, como Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Sus tres principales objetivos son la cooperación económica, la seguridad colectiva y el desarrollo común. En el plano militar, Arabia Saudita ha evolucionado de un ejército local rudimentario a una potencia regional dotada de un arsenal moderno.
Inicialmente creado para asegurar el reino frente a las amenazas tribales y territoriales, el ejército saudí inició su modernización en los años 50 a 60 con el apoyo de Estados Unidos. Hoy en día, el país destina uno de los presupuestos militares más altos del mundo, invirtiendo en equipamientos sofisticados como aviones de combate, sistemas de defensa antimisiles y drones. Sin embargo, esta potencia depende en gran medida de tecnologías y asesores extranjeros, lo que limita su autonomía operativa. La intervención militar en Yemen, iniciada en 2015, ilustra tanto las ambiciones como los desafíos de este ejército. En efecto, aunque el reino busca afirmar su liderazgo regional, este conflicto ha puesto de relieve las dificultades de una guerra prolongada y asimétrica. Ahora vamos más de cerca de lo que representa el ejército saudí. En 2023, Arabia Saudita era el quinto país más gastado en su defensa y su ejército como uno de los mejores equipados del Medio Oriente. En ese año 2023, su presupuesto era de $75 mil millones y contaba con 225 mil soldados, así como 25 mil reservistas y 400 paramilitares. Así, el reino dispone de un ejército bien equipado y modernizado, que juega un papel crucial en la región del Golfo. El ejército saudí, oficialmente conocido como Fuerzas Armadas Reales Sauditas, está dividido en varias ramas principales. Primero está el ejército de tierra, que es responsable de la defensa de las fronteras terrestres y de las operaciones en tierra. Estas están organizadas en divisiones de infantería, mecanizadas y blindadas, apoyadas por brigadas de reconocimiento y de artillería. Está equipado con tanques de combate modernos, como el M1A2 Abrams, vehículos blindados como el LAV-25 y el M2 Bradley, así como sistemas de artillería modernos como el M270 MLRS y el M109 Paladin. Cuenta con decenas de miles de soldados activos y cuenta con militares avanzados para reforzar sus capacidades, como con los vehículos blindados de combate de la gama Scorpion, que incluyen tanques Leclerc y vehículos de transporte de tropas BVCI por vehículo blindado de combate de infantería. Estas fuerzas han sido comprometidas en conflictos importantes, en particular la Guerra del Golfo entre 1990 y 1991 y la intervención militar en Yemen, donde juega un papel esencial. Luego está la Marina Real Saudí, que es responsable de la protección de las costas del reino y de sus intereses marítimos. Dispone de frágatas, corbetas, patrulleras y buques de apoyo. Está dividida en dos flotas principales, la del Mar Rojo y la del Golfo Pérsico. Cuenta con frágatas modernas de clase Al-Riyadh, corbetas de clase Avante 2200 y buques de apoyo logístico. Las bases principales incluyen Jeddah, Jubail y Ras Al Ghar. La Marina juega un papel crucial en la protección de rutas marítimas vitales, como el estrecho del Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, zonas particularmente estratégicas para el comercio mundial y las exportaciones de petróleo. La Marina ha emprendido recientemente un programa de modernización para reforzar sus capacidades marítimas. Por ejemplo, Arabia Saudita planea adquirir al menos 5 submarinos especialmente de Francia. Por cierto, lo mismo ocurre con la Fuerza Aérea del país, que podría inclinarse hacia el Rafale F-5, el futuro aparato que dispondrá de data links que permitirán vuelos interconectados con drones. Sin embargo, su salida no está prevista hasta el horizonte de 2030-2035. A pesar de esta espera, la Fuerza Aérea Real Saudí ya es una de las más avanzadas del mundo árabe. De hecho, es una de las más modernas y mejor equipadas de la región, desempeñando un papel clave en la superioridad aérea, los ataques estratégicos y el apoyo de las fuerzas terrestres. Con más de 80.000 efectivos, opera desde bases estratégicamente situadas, en particular el Dhahran, Khamis Mushait y Taif. Está equipada con cazabombarderos modernos como el F-15 Eagle y el Eurofighter Typhoon y el Tornado. Arabia Saudita también ha adquirido drones de reconocimiento y de combate para reforzar sus capacidades aéreas. Cabe señalar que la Fuerza Aérea recibe un apoyo constante de Estados Unidos y el Reino Unido, que proporcionan una formación y mantenimiento. También se puede hablar de las Fuerzas de Defensa Aérea, que están dedicadas a la defensa contra las amenazas aéreas, incluidos los misiles balísticos y los drones. Disponen de sistemas avanzados de defensa antimisiles, como el Patriot americano,
para proteger el territorio saudí contra amenazas aéreas y balísticas, y así asegurar la protección de ciudades clave e infraestructuras estratégicas, en particular las instalaciones petroleras. Frente a los ataques de misiles balísticos, especialmente desde Yemen, las fuerzas de defensa aérea desempeñan un papel crítico en la seguridad nacional. También está la Guardia Nacional, que es una fuerza distinta que depende directamente del rey. Está principalmente dedicada a la seguridad interior, la protección de los lugares santos y la defensa de infraestructuras vitales. En tiempos de guerra, también apoya a las Fuerzas Armadas regulares. Su equipo incluye vehículos blindados como el LAV-3 y helicópteros modernos. También es movilizada para reprimir disturbios civiles y asegurar sitios sensibles. También se puede hablar de la Fuerza Estratégica Real Saudí, que es responsable de la gestión de los misiles balísticos estratégicos y de la disuasión regional. Está equipada con misiles del DF-3 y el DF-21, adquiridos de China, y opera desde bases en el desierto. Su papel es crucial para contrarrestar amenazas existenciales, en particular las provenientes de Irán, y de forzar la posición estratégica de Arabia Saudita. Todas juntas, estas ramas desempeñan un papel crucial en la seguridad del reino. Por lo tanto, está claro que las Fuerzas Armadas Sauditas son importantes en el tablero internacional. Sin embargo, se observa que el ejército saudí depende de gran medida de las tecnologías militares occidentales, en particular de los Estados Unidos y del Reino Unido. Esta dependencia se manifiesta en varios aspectos. En primer lugar, utiliza una amplia gama de material militar occidental. Además, las Fuerzas Armadas Sauditas reciben formación avanzada por parte de militares occidentales, asegurando así que su personal esté bien preparado para utilizar y mantener estos equipos sofisticados. Finalmente, el mantenimiento y la actualización del equipamiento militar saudí suelen estar a cargo de empresas occidentales, garantizando así su disponibilidad operativa. Esta estrecha relación permite a Arabia Saudita mantener una fuerza militar moderna y eficaz, beneficiándose al mismo tiempo de la experiencia y la tecnología de los países occidentales. Pero esto reduce su independencia. Para asentar su influencia internacional, Arabia Saudita no apuesta únicamente por la potencia de su ejército, sino también por proyectos de envergadura impresionante que atraen regularmente la atención por su ambición. Estas iniciativas, a menudo colosales y dotadas de tecnologías más avanzadas, empujan sin cesar los límites de la arquitectura y de la innovación. El giro mayor fue marcado por el lanzamiento del Plan Saudi Vision 2030, una iniciativa llevada por Mohammed bin Salman, príncipe heredero y viceprimer ministro del reino. Revelado en 2016, este programa estratégico apunta a transformar el país diversificando su economía y reduciendo su dependencia del petróleo. Elaborando bajo la supervisión de organismos como el National Center for Performance Measurement, la Delivery Unit y la Project Management Office del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo, este plan ambicioso moviliza 24 unidades gubernamentales. El objetivo principal de Saudi Vision 2030 es responder la vulnerabilidad económica causada por la fluctuación de los precios del petróleo, una situación que ha conducido a importantes dificultades presupuestarias desde 2014. Antes de la puesta en marcha de este plan, el 90% de los ingresos públicos del país provenían del oro negro, que representa aún hoy entre el 30 y el 40% de su Producto Interior Bruto real. No obstante, este programa no se limita a una diversificación económica. Apunta también a mejorar la competitividad del país y a reforzar su rol estratégico en la escena internacional. Saudi Vision 2030 reposa así sobre tres grandes pilares: hacer de Arabia Saudita el corazón de los mundos árabe e islámico, convertirse en una potencia mundial de la inversión y, finalmente, transformar el país en un cruce que conecte el supercontinente afro-euroasiático. Dividido en tres fases quinquenales, el programa establece una hoja ruta para alcanzar objetivos específicos que guiarán al país hacia la realización de esta visión. Para financiar estos proyectos, Mohammed bin Salman anunció en enero de 2016 la introducción en bolsa de la compañía petrolera saudí Aramco, que solo el 5% de las partes de la empresa fueron puestas a disposición de los inversores. Con este plan, el país exhibe una voluntad claramente de reivindicarse, apostando por proyectos visionarios para convertirse en un actor ineludible a escala mundial.
En 2016, el informe del Fondo Monetario Internacional alias el FMI sobre Arabia Saudita es publicado en algunos meses después del anuncio del plan de Saudi Vision 2030. Este documento pone en relieve una reducción continua del déficit presupuestario del país, pero advierte también que Arabia Saudita corre el riesgo de agotar sus reservas de divisas extranjeras en solo 5 años. Al mismo tiempo, periodistas critican el proyecto juzgándolo demasiado ambicioso. Los debates continúan con los años, subrayando que el crecimiento no petrolero sigue siendo insuficiente, lo que podría comprometer el éxito de Saudi Vision 2030. Entre los obstáculos mencionados figuran debilidades estructurales, tales como la ineficiencia de la burocracia, la falta de competencias adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo, la debilidad de las instituciones y las lagunas del sistema educativo. Estos problemas frenan las perspectivas de crecimiento y subrayan la necesidad de reformas económicas y políticas. Sin embargo, ningún cambio político significativo parece previsto. A esto se le suma la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo, agravando los desafíos del país. Por otra parte, Arabia Saudita es cada vez más criticada en la escena internacional, en particular por su balance de materia de derechos humanos, derechos de las mujeres y protección del medio ambiente. Un caso particular sacude profundamente la imagen del país: el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. Este último, crítico del gobierno del príncipe heredero, es asesinado en el consulado saudí en Turquía, provocando una onda de choque mundial. El reino es acusado de estar implicado en este asesinato, lo que provoca una ola de condenas. Poco después, el Fondo Público de Inversión Saudí organiza su foro anual, el Future Investment Initiative, en Riad. Sin embargo, las numerosas empresas internacionales boicotean el evento y socios mediáticos tales como New York Times y el Financial Times se retiran. En este contexto, el empresario británico Richard Branson suspende su colaboración con el gobierno saudí, mientras debería dirigir 2 grandes proyectos turísticos a lo largo del Mar Rojo, incluida la megalópolis futurista NEOM. También pone fin a las discusiones sobre una inversión saudí en su empresa Virgin Galactic. Esta retirada ralentiza ciertos proyectos, pero a pesar de las tensiones, la construcción de NEOM avanza. Esta megalópolis, que promete encarnar la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la prosperidad económica, ilustra la voluntad del reino de desarrollar el turismo, un pilar esencial para diversificar su economía. Con sus 2 santas mezquitas, Arabia Saudita ya goza de una posición central en el mundo árabe e islámico, pero busca atraer más visitantes apostando por infraestructuras únicas e impresionantes. El país también invierte masivamente en el sector del entretenimiento para reforzar su atractivo. En 2016, más de $2.000 millones son inyectados en este ámbito, permitiendo la construcción de complejos deportivos y culturales, así como la reapertura de cines después de 35 años de prohibición. Este cambio va acompañado de avances en los derechos de las mujeres, que ahora pueden asistir a eventos culturales y deportivos durante mucho tiempo reservados para los hombres. En 2017, por primera vez mujeres ingresan al Estadio Internacional del Rey Fahd en Riad. Al año siguiente, participan en diversas actividades deportivas y artísticas. Artistas de renombre internacional, como David Guetta, J Balvin y Monsta X, son invitados a representarse y presentarse reforzando el atractivo del país. Finalmente, en 2019, surgen reformas importantes. Las mujeres ahora pueden viajar sin restricciones y obtener el derecho a conducir, marcando una evolución significativa en la sociedad saudí. Arabia Saudita, consciente de los cambios climáticos que moldean nuestro mundo, busca diversificar su economía para responder a los desafíos ecológicos y económicos del mañana. Aunque no prevé reducir su producción de combustibles fósiles, el reino sabe que es arriesgado apostarlo todo a un recurso como el petróleo, que podría volverse obsoleto. Así, utiliza su poder de inversión para construir una economía más diversificada y sostenible. Su posición estratégica entre África, Asia y Europa constituye una ventaja importante que el país desea explotar para fortalecer su papel en el comercio internacional. Para alcanzar sus objetivos,
Arabia Saudita colabora con numerosas organizaciones internacionales en diversos proyectos ambiciosos. Comprende que organizaciones y la diversificación económica por una sociedad dinámica implica infraestructuras modernas y creación de oportunidades económicas para los emprendedores, ya sean líderes de pequeñas empresas o grandes corporaciones. Sin embargo, como se vio anteriormente, el atractivo del país se ha visto empañado por controversias, en particular el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, que llevó a varias empresas internacionales a abandonar sus proyectos. Una nueva crisis surge en 2020, con el asesinato de Abdul Rahem al-Wati, un activista de la tribu Huwait opuesto al proyecto NEOM. Frente a estos escándalos, el príncipe heredero Mohammed bin Salman contrata a la empresa americana Rutherford para mejorar su imagen y la de los proyectos, firmando un contrato de 1,7 millones de dólares a pesar de la crisis del COVID-19. A pesar de estos obstáculos, las infraestructuras visionarias del reino comienzan a materializarse. Entre ellas, NEOM, cuyos avances son revelados regularmente, da testimonio de la ambición saudí. En mayo de 2023, se anuncia un nuevo proyecto colosal, Mukaf. Este edificio cúbico que se extiende sobre 19 kilómetros cuadrados está diseñado para convertir a Riad en el primer destino inmersivo del mundo. Si este proyecto se concreta, se convertirá en el centro urbano moderno más grande jamás construido, integrado por museos, ópera, teatro, salas de concierto, galerías de arte, universidad y varios cientos de miles de viviendas. Un costo estimado de 800.000 millones de dólares, Mukaf encarna la innovación y el futurismo. 6 meses después de este anuncio, se revela otro proyecto, Leia, ubicado en el noroeste del país. Cerca del Golfo de Aqaba, Leia incluirá un complejo de 3 hoteles de lujo enclavados en las montañas. Estas iniciativas ilustran la ambición de Arabia Saudita de atraer turistas y diversificar su economía, al tiempo de que consolida su papel en la escena internacional. Pero Arabia Saudita no solo cuenta con proyectos grandiosos, también cuenta con sus aliados. Echemos un vistazo más de cerca a las relaciones que mantiene con otros países. El primer país que se puede hablar es Israel. Antes de los años 2000, Arabia Saudita, como muchas naciones árabes, adoptó una posición firmemente hostil hacia Israel desde su creación en 1948, y Riad apoya financieramente y diplomáticamente a los palestinos. Los años 2000 marcan un punto de inflexión discreto, donde comienzan a surgir intereses comunes entre los dos países. Estos intereses están principalmente relacionados con preocupaciones de seguridad regional, especialmente frente al auge de Irán. La amenaza percibida de nuclear iraní ha llevado a ambos países a compartir información y cooperar de manera informal, a pesar de sus diferencias ideológicas. Otra evento importante son los acuerdos de normalización de 2020. Varios países árabes, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, firman los acuerdos de Abraham, normalizando sus relaciones con Israel bajo el amparo de los Estados Unidos. Hay que saber que estos acuerdos representan un punto de inflexión histórico en las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Arabia Saudita, aunque presionada por Washington, ha elegido no participar. Oficialmente, el reino reiteró que la resolución del conflicto israelo-palestino era una condición previa para cualquier normalización. Sin embargo, Riad mostró un apoyo indirecto al abrir su espacio aéreo a los vuelos israelíes hacia los Emiratos Árabes Unidos, mostrando una flexibilidad estratégica. Además, a pesar de la ausencia de las relaciones diplomáticas oficiales, se han observado acercamientos económicos y estratégicos. Por ejemplo, empresas sauditas han comenzado a colaborar con firmas israelíes en áreas como la tecnología y la energía. Por ejemplo, Mellanox, una empresa israelí especializada en redes informáticas, ha colaborado con firmas sauditas para desarrollar tecnologías avanzadas. También se puede hablar de la visita de Benjamin Netanyahu a Arabia Saudita en noviembre de 2020. Esta visita fue seguida de discusiones sobre la posibilidad de la normalización de las relaciones. Sin embargo, no se ha alcanzado ningún acuerdo hasta la fecha, y la cuestión palestina deteriora las relaciones entre los dos países porque para Riad una normalización de relaciones no es posible sin la creación de un Estado palestino. Pero algunos se preguntan si las cosas podrían cambiar con la elección de Trump, sabiendo que ha expresado posiciones firmes sobre el conflicto israelo-palestino.
Hay que saber que siempre ha sido un ferviente apoyo a Israel, como lo demuestran sus acciones durante su primer mandato, tales como el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y la negociación de los acuerdos con Abraham. Pero al mismo tiempo, intentó posicionarse como un candidato antiguerra, evitando tomar posición explícita sobre cuestiones como las negociaciones del alto al fuego de Gaza o la solución de los dos estados. Sin embargo, después de su elección, se supo que nombró a personalidades pro-israelíes en puestos clave, como Mike Huckabee, como embajador de los Estados Unidos en Israel. Este ha sido señalado por sus estrechos vínculos con Israel y su oposición hacia una solución de los estados. Huckabee también ha hecho declaraciones controvertidas, como negar la anexión y los asentamientos israelíes, han sido considerados problemáticos. Esta alianza con el Estado hebreo podría, por lo tanto, complicar aún más las relaciones con Arabia Saudita. En este contexto, también se puede hablar de las relaciones entre Riad y Washington. Hay que saber que desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1933, estas dos naciones mantienen un vínculo estrecho, centrado principalmente en los intereses energéticos, de seguridad y económicos, pero esta alianza también ha atravesado periodos de tensión. La asociación entre Arabia Saudita y los Estados Unidos se basa históricamente en un intercambio estratégico, petróleo a cambio de seguridad. Arabia Saudita, con sus vastas reservas petroleras, ha sido durante mucho tiempo un proveedor clave de la energía de los Estados Unidos, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. A cambio, los Estados Unidos han garantizado la seguridad del reino, proporcionando armas, entrenamiento militar y protección frente a las amenazas regionales, especialmente durante la Guerra Fría. Este acuerdo táctico adquirió una importancia crucial en 1990, durante la invasión de Kuwait por Irak. Riad acogió tropas americanas en el subsuelo, marcando el inicio de una presencia militar americana prolongada en la región para contener las ambiciones iraquíes y más tarde iraníes. En la actualidad, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales proveedores de armas de Arabia Saudita. El reino es uno de los mayores clientes de la industria de defensa americana, adquiriendo sistemas sofisticados como los aviones de combate F-15, los sistemas de defensa antimisiles THAAD y los drones militares. Bajo la dirección de Mohammed bin Salman, el país ha emprendido reformas ambiciosas en el marco de Visión 2030, como se vio anteriormente. Estas iniciativas han abierto nuevas oportunidades de cooperación económica con Estados Unidos, en particular en los ámbitos de la tecnología, las energías renovables y las infraestructuras. Sin embargo, existen tensiones, especialmente en torno a los derechos humanos. Estados Unidos ha criticado con frecuencia las prácticas sauditas en materia de libertad de expresión, derechos de las mujeres y represión política. Estas tensiones se intensificaron en 2022 cuando Riad redujo su producción de petróleo a pesar de las objeciones de Washington, una decisión percibida como un desafío directo a la administración de Biden. Sin embargo, a pesar de estas críticas, las sucesivas administraciones americanas han seguido colaborando estrechamente con Riad, reconocimiento la importancia estratégica del reino para la estabilidad regional y los intereses económicos americanos. Estados Unidos y Arabia Saudita también tienen un objetivo común: restringir la influencia de Irán en la región. Las relaciones entre Arabia Saudita e Irán están marcadas por una profunda rivalidad arraigada en las diferencias religiosas, geopolíticas y económicas que configuran el panorama del Medio Oriente. Esta oposición se basa en gran medida en la divergencia entre el sunismo, representado por Arabia Saudita, y el chiismo, encarnado por Irán. Arabia Saudita se posiciona como el guardián de los lugares santos del Islam y el líder del mundo sunita, mientras que Irán, con su ideología chiita, busca extender su influencia en la región, en particular a través de aliados como Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en iraquíes y los rebeldes hutíes en Yemen. En el plano geopolítico, esta rivalidad se manifiesta en una lucha de influencia en varios escenarios del conflicto. En Yemen, Arabia Saudita lidera una coalición militar contra los rebeldes hutíes, apoyados por Irán. En Siria, Riad apoya a los grupos rebeldes opuestos en el régimen de Bashar al-Assad, mientras que Teherán ha sido uno de los principales aliados de Damasco. En Irak, Irán ejerce una influencia dominante sobre las milicias chiitas, lo que preocupa a Arabia Saudita, que intenta reforzar sus lazos con los dirigentes iraquíes.
Esta rivalidad va acompañada de tensiones en el Golfo Pérsico, una región estratégica donde ambos países buscan afirmar su supremacía militar y económica. Las cuestiones económicas también agravan esta posición. Ambos países miembros influyentes de la OPEP adoptan con frecuencia posiciones divergentes sobre las políticas de producción y precios del petróleo. Arabia Saudita cuenta con sus vastas reservas y capacidad de influir en los mercados mundiales. Utiliza a veces este poder como una herramienta estratégica. Irán, por su parte, lucha contra las sanciones internacionales que limitan sus exportaciones energéticas y busca maximizar sus ingresos a pesar de estas restricciones. Paralelamente, ambas naciones compiten por atraer inversiones extranjeras y diversificar sus economías en el marco de la transición energética mundial. Así, las relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán han atravesado momentos de ruptura y acercamiento. La guerra de Irán-Irak en los años 1980, en la que Arabia Saudita apoyó a Irak, marcó el inicio de una desconfianza duradera. En 2016, tras la ejecución del dignatario chiita saudita Nimr al-Nimr y los ataques contra las embajadas sauditas en Irán, ambos países rompieron sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, en 2023, gracias a la mediación china, un acuerdo histórico permitió restablecer las relaciones, marcando un paso importante hacia una posible distensión. Desde entonces, se han entablado diálogos para reducir las tensiones, especialmente en cuestiones clave como Yemen y la seguridad regional. Además, los acontecimientos de los últimos meses podrían alterar las relaciones. El 11 de noviembre de 2024, el príncipe heredero afirmó que Israel debía respetar la soberanía territorial de la República Islámica de Irán y abstenerse de atacar su territorio. Luego, calificó a Teherán como república hermana, señal de un acercamiento entre las dos potencias del Medio Oriente. Al mismo tiempo, se supo que el jefe de Estado Mayor del Ejército Saudita se había reunido con responsables iraníes en Teherán, lo que tensa aún más las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Luego, en diciembre de 2024, la caída del régimen sirio y de Bashar al-Assad, importante aliado de Teherán, también podría cambiar la situación. Un último punto importante es el conflicto en Yemen. En los años de 1960, Arabia Saudita se opuso a la revolución yemenita, que derrocó al Imanato Saidí y llevó al establecimiento de la República Árabe de Yemen. El conflicto actual de Yemen es desencadenado por el levantamiento Houthi en 2014 y la toma de la capital Sanaa. En 2015, Arabia Saudita lanzó una coalición militar para apoyar al gobierno yemenita reconocido internacionalmente Abdrabbuh Mansur Hadi y rechazar a los rebeldes hutíes, apoyados por Irán. Sin embargo, la guerra en Yemen ha tenido repercusiones negativas para Arabia Saudita. El conflicto ha generado una crisis humanitaria mayor, considerada como una de las peores en el mundo, atrayendo críticas internacionales contra la coalición saudita por su papel en las destrucciones y las pérdidas civiles. Además, la guerra ha resultado costosa en los planos financiero y diplomático, complicando las ambiciones de modernización del reino en el marco de Visión 2030. Es, por lo tanto, claro que Arabia Saudita se encuentra en un punto crucial de su historia, donde la diversificación de su economía y el fortalecimiento de su poder militar redefinen su papel en la escena internacional. El reino, durante mucho tiempo, dependiente de sus vastas reservas petroleras, se orienta ahora hacia una modernización y una expansión de sus capacidades militares, apoyadas por tecnologías occidentales avanzadas y nuevos proyectos urbanos. Esta transformación no es simplemente una cuestión de defensa nacional, sino también de una estrategia para asegurar su estabilidad y su influencia en una región marcada por tensiones persistentes. Pero, ¿será esto suficiente?